Vamos a leer alternadamente Génesis capítulo 1, versículo 26, hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Capítulo 2, versículo 16-17, leámoslo juntos, hermanos. Capítulo 2, 16-17, todos juntos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, pedimos sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y la pedimos en este momento. Después de alabarte, después de entonar himnos, después de entonar coros, después de escuchar tu voz a través de la Biblia, ahora, Señor, pedimos sabiduría para entender lo que tu palabra ha de manifestarnos en esta ocasión. Te pedimos, Señor, que abra el entendimiento de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, disfrutar de la enseñanza de tu palabra. Háblanos, convéncenos, redargúyenos y sigue edificando nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. 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 El jueves pasado hablamos de que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Y hermanos, si Él es el dueño de todo, bueno, seamos honestos, nosotros no tenemos nada. Venimos transitoriamente, pasamos por este mundo, como dice aquella expresión, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos vamos. Punto. Y lo dijo Pablo, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, desnudos venimos. ¿Y cómo nos vamos? Nos vamos desnudos. Pero qué jactanciosos somos los seres humanos, ¿no? Mientras estamos aquí en la tierra, nos jactamos y usamos el pronombre personal. Mi mujer, o mi esposa, o mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi casa, mi carro, mi cuenta bancaria, mi título que logré alcanzar en la vida. Y se nos olvida que nada traemos y nada llevamos. Este es un concepto, hermano, que está eternizado en la palabra del Señor. Todo es de Dios. Metámonos esto en el cerebrito, en el corazón. Dejemos de estar con esas vanidades de creer de que todo lo que yo tengo es mío. Somos
meros administradores. Tarde que temprano vamos a entregarle cuenta al Señor. Y cuando yo hablo y enseño, hermano, que vamos a entregarle cuenta al Señor, mire, la gente muere. ¿Cuál es el proceso? El cuerpo va a la sepultura, el alma y el espíritu parte a la presencia de Dios, pero no a entregar cuenta, porque este es el problema. Yo escucho muchos pastores y escucho a muchos hermanos decir, bueno, y ya se murió y ahorita está entregándole cuenta al colochón. No es cierto. Todo el que ha partido de este mundo va a descanso. Es el reposo. No van a entregar cuentas. Sencillamente, las cuentas las vamos a entregar cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Ahí sí. Cuando estemos en la presencia del Señor, allá en el tribunal de Cristo, no en el tercer cielo, en el aire, como dice la palabra del Señor, en cuerpo, alma y espíritu, es ahí donde vamos a entregarle cuentas al Señor. Todo. El inconverso no entra en el tribunal de Cristo. El inconverso tiene que esperar 1007 años después para entregar cuentas al Creador de todo. Pero la iglesia, si el Señor Jesucristo viniera ahorita, hermanos, los muertos en Cristo resucitan según Juan capítulo 5, versículo 28 29, y los que estén con vida, vamos a encontrarnos con ellos allá en la patria celestial. Y viene el tribunal de Cristo, que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Las cuentas de ustedes y las cuentas mías comienzan a partir desde el momento en que aceptamos a Cristo. ¿Vieron? Desde Cristo, cuando Cristo llegó a nuestra vida. Entonces, todo lo que hiciste atrás, en la cruz del Calvario fue perdonado. Habla en Colosenses capítulo 2. Porque esa es otra pregunta que hace el pastor. Y la borrachera que yo tenía en el mundo anterior, y los adulterios, las fornicaciones, y la parranda, y todo lo que yo hice atrás, ¿también me va a salir ahí? No. Desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hermano, todos, la vida pasada ya fue perdonada. Y entonces la cuenta, ¿cuándo es que comienza? Bueno, desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador hasta el último momento en que partimos de este mundo. Dice Colosenses capítulo 2, ¿sí lo tienen? Amén. Versículo 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué cosa? Todos los pecados. Y cuando la Biblia habla, y cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosa, está hablando, hermanos, de los pecados pasados. Este es bien importante. Los pecados pasados incluyen los pecados presentes y los pecados que vas a cometer en el futuro. Todos. Cuando el Señor dijo, el Señor Jesús en la cruz del Calvario, expresó aquella palabra, consumado es, todos los pecados nuestros fueron perdonados. Toditos, toditos. Quiere decir que cuando estemos en el tribunal de Cristo, las cuentas que vamos a entregar es desde el momento en que aceptamos a Cristo hasta el momento de nuestra partida. Lucas capítulo 16, no lo busca, en versículo 2 dice, da cuenta de tu mayordomía. Hermano, no hay escape, no hay escapatoria.
Y usted puede decir, nadie se tiene que meter en mi vida, nadie se tiene que meter en mi matrimonio, nadie se tiene que meter con mis hijos, nadie tiene que meterse con lo que yo hago con mi dinero. Nadie. Dios sí lo va a hacer. De todo ello vamos a tener que entregarle cuenta en su debido momento. Ahora, nada más que somos nosotros, somos administradores. ¿Y qué es un administrador? Dijimos el jueves pasado, un administrador es alguien que cuida los bienes de segunda o tercera persona. Pero no tiene nada de administrador. Ustedes y yo somos administradores delante de la presencia del Señor. De pronto el Señor toma la decisión de llevarse uno de nuestros hijos. ¿Por qué vas a llorar? Sí se puede llorar, ¿verdad? Pero ¿por qué vas a reclamar? Es triste ver en las velas cuando la gente fea a Egipto, ¿no? ¡Ay! ¿Por qué te lo llevaste? ¿Y por qué no al otro? ¿Y por qué a mí? Hermano, Dios dispone de nuestra vida en el momento que Él quiera. Por eso es que uno tiene que estar preparado con estos conceptos que están en la Biblia. Y cuando tenemos estos conceptos bien enraizados, fíjense que no tenemos ningún temor. Sabemos que en determinado momento uno puede partir, o la esposa va a partir, o los hijos van a partir, pero hay gracia en el corazón nuestro, hay gozo en el corazón nuestro de saber que un día vamos a estar reunidos en la patria celestial. Cuando Dios hizo el huerto del Edén, ya el diablo, o ya el querubín protector se había revelado. Ya la tierra estaba poblada por el diablo y todo lo que se rebelaron. Como dice Apocalipsis capítulo 12, la cuarta parte de las estrellas o los ángeles, el diablo se los trajo a esta tierra. Pero a pesar de todo ello, Dios en el huerto del Edén puso a Adán y a Eva no como dueños del huerto del Edén, sino como administradores del huerto del Edén. Ellos no podían hacer lo que les daba la regalada gana. Vean lo que dice Génesis capítulo 1. Las limitantes estaban dadas. ¿Podía hacer lo que quería Adán? No, tenía que hacer lo que está establecido en la conversación que tuvo con Adán. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, miren el trabajito que tenía que hacer en el huerto del Edén. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. El trabajo de Adán que Dios le dio para el huerto del Edén están especificados en este pasaje. Pero aún más, no solamente le dijo lo que tenían que administrar, le dio una recomendación importantísima que nosotros ya la leímos. ¿Y cuál es la responsabilidad? Mira, papá, puedes comer de todo lo que te dé la regalada gana. Sale todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese no me lo vas a tocar. De eso no vas a tomar absolutamente nada. Podía verlo, podía observarlo. Y el concepto de la gente es que el fruto era una manzana, y eso no es cierto. Porque pudo haber sido una papaya hermosa, de esas papayas que se miran lindas, sabrosas, ¿no? Podía haber sido una piña hawaiana, de esas piñas dulces, sabrosas, ¿no? Pudiera haber sido cualquier cosa, pero no dice la Biblia de qué tipo de fruto era. Pero la orden era, todo puedes hacerlo, disfrutar de esto, menos tu responsabilidad es esto. Porque el día que usted coma de esto, ese día nos vamos a meter en problemas. Desgraciadamente, hermano, la administración de Adán falló. Mira lo que dice Génesis capítulo 3. Falló.
¿Y cuál fue el castigo? ¿Cuál fue el castigo que Dios infringió? Y escuche bien, antes del castigo, el Señor le reclamó: hey, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y desgraciadamente, tomando los ejemplos que aparecen en Génesis capítulo 1, Adán, en vez de ser honesto, transparente, y decirle: Señor, pues si fallé, ni modo, y qué sé yo, le hice caso a la mujer, no sé, me engaratuzó la mujer, etcétera, etcétera. Te fallé, Señor. Fíjense ustedes que en su mala administración, ¿a quién echa la culpa? Vean lo que dice la palabra del Señor. Versículo 12. Génesis capítulo 3, versículo 12. ¿A quién le echó la culpa? No le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios. Vean lo que dice el versículo. Y el hombre, bueno, el versículo 11 dice: y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. Te equivocaste. Me diste esta mujer. Mira, y esto es lo que nosotros hacemos en la actualidad. Siempre cuando fallamos en nuestras responsabilidades, nunca queremos aceptarlas. Siempre queremos echarle la culpabilidad a segunda o a tercera persona. Si el matrimonio está mal, nos echamos la culpa, ¿no es cierto? Es por tu culpa, es por tu soberbia, es por tu arrogante, etcétera, etcétera. No somos honestos. Si hablamos del trabajo cuando las cosas salen mal, le echamos la culpa a cualquiera que tengamos cerca. Si tenemos una sirvienta en la casa, le echamos la culpa a la sirvienta. Siempre le echamos la culpabilidad. Y hermanos, ojalá que nosotros podamos entender. Me encantan dos hombres que aparecen en la Biblia. Bueno, el síndrome de Adán sigue vigente en nuestras vidas. ¿Por qué no vienes al culto? Ay, pastor. Ponemos pretextos. Es que la mujer, ay, pastor, los hijos, mire, tengo que luchar con los hijos. Le echamos la culpabilidad a alguien. Pero usted y yo tenemos que entender que tenemos que ser responsables de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Las consecuencias son graves. Dios tuvo que despedir a esta pareja edénica del trabajo que tenían que hacer en el huerto de Edén. Dice el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 23, versículo 24. ¿Cuál fue la consecuencia de la mala administración en aquel día? Bueno, primero, la muerte entró en el huerto de Edén. En segundo lugar, Dios le quitó el privilegio de estar en el huerto del Edén. Dice el versículo 23, versículo 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. El primer administrador que Dios puso en esta tierra, lamentablemente, las consecuencias tuvo que pagarlas. Y la peor consecuencia, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres. Miren, un día Dios va a tener que reclamarle a Adán todo el daño que nos hizo a nosotros mismos. Por culpa de él nos morimos. Por culpa de él, hermanos, por su desobediencia, nuestra naturaleza es pecaminosa. Fuera del jardín, la maldición le llegó. Vamos a Génesis capítulo 3, porque no solamente lo echó, sino que le dijo: y vayan
Vayan viendo hasta el futuro en este estudio que la administración, buena o mala, tiene recompensa o tiene consecuencias. A veces decimos, ¿por qué vivo este tipo de vida? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo prosperar? Hermanos, malas decisiones, malas administraciones. Dice la palabra del Señor, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero el versículo anterior también Dios juzgó a la mujer. ¿Y qué le dijo a la mujer? Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y aquí está la peor maldición para la mujer. No le gusta que la mande el hombre. Dice la Biblia, y él se enseñoreará de ti. Consecuencias de la mala administración. Y hermanos, este patrón del huerto del Edén se está reeditando en nuestra vida. Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere bendecirnos amplia y generosamente, pero nosotros somos los que tropezamos siempre para que esa bendición no nos venga. Cometemos tantos errores y obviamente que en medio de los errores le echamos la culpabilidad a cualquiera de la familia. Venimos al trabajo, le echamos la culpa a los del trabajo, al jefe, venimos al templo y le echamos la culpa a los hermanos. Nunca queremos ser honestos. Decía hace ratito que me encanta, hay dos personajes en la Biblia que fueron honestos delante del Señor. David fue incitado por el diablo para censar al pueblo. Dios no le había dado la orden a David. Joab le dijo, no, rey, no lo haga, pero claro, era el rey. Y el rey le dijo, hágalo. Y fue a censar al pueblo. Y Dios le mandó a David, al profeta. Y le dijo, David, te propongo 3 cosas. Eran 3 juicios. Pero como no era tonto David, ¿por qué creen ustedes que escribió? Tu misericordia es mejor que la vida. ¿Saben lo que dijo? Mejor, Señor, que caiga en tus manos. Porque uno de los castigos era que iba a haber hambre en medio del pueblo israelita. Y David dice, no, Señor, si yo soy el culpable. ¿Qué culpabilidad tienen ellos? Mejor caiga en tus manos. Claro, sí le dio el Señor su reprimenda, pero fue despacito. Lo trató con cariño. Jonás fue el otro. En vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Se montó en el barco y se fue a la parte más baja del barco. El mar estaba, pero furioso. Los marineros se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y van y buscan a Jonás. ¿Y qué dijo Jonás? Yo soy el culpable. Tírenme al mar. Pero hermano, encontrarnos con hombres y mujeres como Jonás hoy en día no es cierto. Siempre estamos echándole la culpa a cualquiera de nuestros errores. Nunca decimos yo soy el culpable. Y ojalá que podamos entender entonces que la administración, buena o mala, tendrá que sufrir sus consecuencias. No hay vuelta de hoja, hermano. Y ojalá que usted y yo podamos entender esto. Ahora, si todo es del Señor,
Si nada más nosotros somos administradores, entonces pongamos empeño, pongamos el tesoro en este aspecto para que podamos, hermanos, responderle al Señor de una manera correcta mientras estemos transitando en esta vida. Ahora, obviamente, hay dos clases de administradores. ¿Cuáles son las clases de las dos clases de administradores que hay en la Biblia? Ahora en la Biblia. Vamos a hablar de nuestro contexto. ¿Cuál es la clase de administradores? Yo creo que en el trabajo, en los trabajos, hay buenos trabajadores y hay malos trabajadores. En el hogar tenemos buenos hijos, pero hay malos hijos también. En el templo tenemos buenos hermanos, pero hay malos hermanos también. Esa es una verdad. Buenos líderes, hay malos líderes también. Hay pastores buenos, hay pastores malos también. Es una verdad. Y está en la palabra del Señor. Entonces, necesitamos, si hay buenos administradores y hay malos administradores, entonces necesitamos tomar la decisión, hermanos, de ser buenos administradores. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Versículo 2 dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 4. Versículo 2 dice la Biblia: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjense, hermano, que ustedes y yo vamos a traerle cuenta al Señor de todo. Por eso es que el postulado de la mayordomía está en tres áreas. Está en mi vida, está en mis posesiones y está en mi tiempo. Utilizando esta expresión. Voy a darle cuenta al Señor de mi vida. Voy a darle cuenta al Señor de las posesiones que Él me permitió tener en la vida. Y voy a dar cuenta al Señor cómo invertí mi tiempo. Yo creo que la mayoría de los evangélicos vamos a quedar mal con el Señor. Porque ahora invertimos tiempo en los celulares, horas y horas navegando, y nada de lectura de la Biblia, nada de tiempo de oración, nada de compartir nuestra fe. Se requiere que los administradores sean hallados buenos. Los fieles son buenos administradores. Buenos administradores. Mateo capítulo 25 encontramos buenos administradores. Véanlo por favor. Si hay ejemplos clásicos en la Biblia, ahí están. Hay buenos administradores. Dice la palabra del Señor, versículo 16 de Mateo capítulo 25. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Y qué pasó? Buen administrador. Asimismo, el que había recibido 2, buen administrador, ganó otros 2. Pero también había un mal administrador. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mal administrador. Ahora Lucas 16. El mal administrador es un sinvergüenza, es un lépero, es un corrupto. El mal administrador
Es un corrupto en su forma total. ¿Cómo es posible? Bueno, aquí en nuestra patria están saliendo tantas malas administraciones, ¿no? Entre el gremio de los políticos, ya ustedes saben esto, malos administradores, aprovechándose de riquezas que no son de ellos. Estaba viendo las noticias de un yate que le quitaron a don Nicolásito, qué bárbaro. Un yate lujosísimo. Y pobre el pueblo venezolano muriéndose de hambre. Bueno, de las noticias, estoy hablando de las noticias, ¿no? Yo no vivo allá. Pero estamos hablando, los presidentes son administradores. Ellos no son dueños de un país, pero se creen dueños del país. Yo tengo mi familia, pero yo no soy dueño de esa familia, soy un administrador de la familia. Yo no soy dueño de esta congregación, pero soy el administrador de esta congregación. Dice la palabra del Señor, versículo 1, el mal administrador. Y gracias al Señor porque hay buenos y malos administradores. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo o un administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y el 2 dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Mire, le llegó la noticia al dueño, lo llamó, lo primero que hizo, ven para acá, papá, me vas a entregar cuentas, prepárame todas las cuentas habidas y por haber. Dame un inventario correcto, yo quiero saber cómo es este asunto. Y el mal mayordomo siempre es un sinvergüenza, es un malandro, es un bandidazo, quiere de una u otra manera salir limpio delante de la gente. Vean lo que dice. El versículo 3 en adelante, escuche la estrategia que este hombre usó. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué hago? Voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo hago? Y no solamente voy a perder mi trabajo, tengo que tenerle cuenta al jefe. Yo creo que este hombre le dio calentura, le dio dolor de cabeza, que hice tantas enfermedades pensando, ¿cómo hago? Pero siempre el malandro es inteligente para lo malo. Dice, versículo 4, ya sé lo que haré. Ya había urdido el plan, cómo iba a ser. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quiten de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y dice la palabra del Señor la estrategia que él utilizó. Miren, yo no sé cómo habrá quedado, porque no está hablando, escuche bien esto, no está hablando en quedar bien con el dueño. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Él se preocupó para su futuro de los días, de las semanas o los meses. No se preocupó por el dueño. Al final del cuento, él dice, me van a quitar, me van a correr. ¿Y qué hago cuando me corran? Entonces ya sé, voy a seguir dando garrote al dueño. Voy a prepararme para mañana. Dice 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe. Ahí está el primer robo. Y aunque no lo dice la Biblia, sin lugar de haber dicho, mira, ya sabes que nos vamos serrucho. Ya, una vez que yo saqué de trabajo, llego a tu casa y nos vamos intimita. Y sigue más. 9, 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Malo administrador.
pésimo administrador. ¿Y cuál fue la resultante de este administrador? Lo perdió todo. Y esta es la enseñanza que nosotros necesitamos entresacar de las palabras del Señor. Hermano, la buena administración van a recibir palabras de elogios de parte del Señor. Mateo capítulo 25, vuelva por favor. El buen administrador va a recibir palabras preciosas del Señor. En Mateo capítulo 25. Saben que muchas riquezas es producto de una herencia que alguien recibió, pero también es producto de robo. Las riquezas que hay aquí en Nicaragua y en cualquier país pueden tener un origen de una herencia que mi papá me dejó, pero también puede ser un robo que hizo. ¿Está bien? Sí, o sea, yo solo quería preguntar que si le estaba haciendo mal a su amo, ¿por qué lo elogió tanto? O sea, lo elogió. La astucia. La astucia. Fue astuto el hombre. ¿Sabía que lo iban a correr o no? Pues Que lo iban a correr. Pues yo tengo que prepararme. Actuó con astucia y le entregó las cuentas bien. ¿Cuánto debes? 100. Ponerle 80 hombres a las cuentas. Eso fue lo que le entregó al Señor. Astutamente. Dice Mateo capítulo 25. Para los buenos administradores, dice el versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Palabras de elogios. Palabras de elogio, pero también se deben transcribir, hermano, en lo que dice Marcos. No pierdan Mateo 25, Marcos capítulo 10. Escuche bien. Marcos capítulo 10. Utilizando esta expresión. Hermano, hay bendición de parte del Señor. No solamente palabras de elogios, pero también hay bendiciones, como lo dice el Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 10. Acuérdense que en la enseñanza yo tengo que andar buscando de un libro para otro, exactamente para esto de la enseñanza, para armar bien el crucigrama. Versículo 29, Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, ¿cuándo, hermanos? Ahora, ¿cuándo? En este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Hay recompensa para el buen administrador. Para el mal administrador, vuelva a Mateo capítulo 25. Para el mal administrador, ¿qué pasó con Adán? Lo sacaron, lo desterraron. Y fíjense ustedes que el paraíso del Edén, el Señor lo quitó de la tierra. ¿Y para dónde lo trasladó? Lo trasladó al corazón de la tierra. Y el paraíso que estaba en el corazón de la tierra, lo quitó de ahí y lo trasladó al tercer cielo. Miren qué tremendo. Mateo capítulo 25, versículo 26. Palabras que Dios va a decir para los infieles. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente,
Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde me esparcí. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Hay consecuencias? ¿Hay bendiciones? ¿Hay consecuencias? Claro que sí. Bendiciones para los que administran bien, maldición para los que administran mal. Hermanos, en esto es que estamos nosotros ahorita. Tenemos que determinar en ser buenos administradores o malos administradores. Y lo importante es que cuando entremos entonces a la trilogía de la mayordomía integral, usted tiene que asumir su misma responsabilidad. Hay responsabilidades. No es asunto que yo soy quien soy, no me parezco a nadie, yo hago lo que quiera y conmigo nadie tiene que meterse. Bueno, tal vez el vecino no tiene que meterse contigo. Tal vez la sociedad no tiene que meterse contigo, pero hay un Dios que rige nuestras vidas. Y es a ese Dios que nosotros vamos a tener que entregarle cuenta. A ver, ¿qué pasa en la sociedad cuando cualquier administrador, cualquier gerente lo agarran en la maturranga? ¿Qué es lo que suele suceder? Lo echan preso, lo juzgan. Después de juzgarlo, si tienen suficientes pruebas, lo condenan. Le quitan todo lo que se robó. Entonces, ¿de qué valió? ¿De qué valió, hermanos, haber tenido una administración incorrecta? Y en la vida cristiana esto es lo que está sucediendo. Así como Dios le dijo a Adán, mira, estas son tus responsabilidades, pero este árbol que está aquí no debe de comer de ese árbol, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Y las consecuencias las tuvo que asumir. Y los cristianos hoy en día estamos asumiendo consecuencias nefastas, hermano. Hay mucha pobreza entre los evangélicos. No dice la Biblia, el Señor dice, mires el oro, mires la plata. Amén. No dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo. No dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa entonces entre los evangélicos hoy en día? O están siendo malos administradores, y la mayoría de cristianos parece que son o somos malos administradores. Y cuando entremos a ver realmente dónde nos afecta, se va a dar cuenta usted que estamos bien mal delante de la presencia del Señor. Una pregunta, hermano, por ahí no queda. El postulado de la mayordomía. Bueno, anoten esto, porque esto vamos a entrar el próximo jueves. El postulado de la mayordomía integral está en 3 áreas. 1, mi vida. 2, mis bienes. Y 3, mi tiempo. En cada uno de ellos vamos a tener que escudriñar la palabra del Señor para que veamos cuáles son las responsabilidades en esta trilogía de responsabilidad que tenemos. Y se van a dar cuenta, hermanos, que mire, estamos cometiendo mala administración. Somos tercos, estamos duros. Y a pesar de que se nos enseña, a pesar de que la Biblia nos habla, a pesar de que las cosas están yendo mal, hermano, no queremos entender. Estamos yendo en contra de lo que establece la Biblia.
¿Cuál era la orden en el huerto del Edén? De todos los árboles pueden comer. Hay órdenes expresas. ¿Cómo debo llevar mi vida? Hay órdenes expresas. ¿Cómo debo administrar los bienes? Hay órdenes expresas en la Biblia. ¿Cómo debo utilizar mi tiempo? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo estas palabras? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay hermanos que se tiran una novelita 2 horas, pero no leen la Biblia, no oran, no asisten al templo. Bueno, y cuando vienen al templo se vienen a dormir. Vienen cansados, fatigados, vienen estresados. Hermanos, dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Saben que este es un relaje espiritual para nosotros? Venimos a cargar batería, hermano, para que cuando lleguemos allá afuera, tenemos que enfrentar al mundo, la carne y Satanás. Lo hagamos con alegría, con gozo, sabiendo que no estamos solos. Que Dios es poderoso para obrar en nuestras vidas. El próximo vamos a entrar entonces a ver cada uno de estos bienes, así como, insisto, así como le dijo el Jehová a Abraham, de todos los árboles puedes comer, pero de esto no lo vas a hacer, andar a la vuelta por donde quieras, pero de eso no. Bendición, maldición va a depender de nosotros. Amén. Ya, hermano, póngase firme, ya.